y nos sirvan en esta hora. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén y amén. Yo comenzaba con ese versículo en Apocalipsis 15, 3, 4. Yo se lo voy a leer. Dice: y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor? Y glorificará tu nombre, pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Amén. Amén. Yo conozco este pedazo de este pasaje en la Biblia en una alabanza, quizá usted la ha escuchado. Amén. Pero entonces yo me ponía a pensar, un momentico, este es Apocalipsis, el último libro de la Biblia, profecía. ¿Qué hace Moisés allá? Moisés no es del Nuevo Testamento, Moisés es el Antiguo Testamento. ¿Cómo que el cántico de Moisés en los futuros hechos que van a pasar en Apocalipsis y en el cielo? Amén. Entonces, meditando un poco y estudiando la vida de Moisés, lo que sucede es que este fue un hombre así como usted y como yo, pero Dios lo usó de una manera grandísima, grande, como lo puede usar a usted o a mí. Entonces, no nos pongamos límites, tanto que su labor trascendió y trasciende hasta Apocalipsis, tanto que él es un personaje que representa la ley. Y también, si algunos de ustedes se acuerdan, en la transfiguración, cuando Jesús subió al monte y hay una transfiguración y él se muestra como Dios. ¿Ustedes se acuerdan quién estaba por ahí también? Dicen que estaba Moisés. Entonces es algo grande. Vamos a estudiar su vida. La idea hoy es, les voy a dar un poco de su biografía para que lo conozcan si no lo conocen, o para que recuerden. Y después vamos a hablar un par de consejos que Moisés nos daría a nosotros el día de hoy. Él dejó consignada en su palabra tantas enseñanzas que las podemos aplicar el día de hoy. Amén. Entonces, él nace en Egipto alrededor del año 14 antes de Cristo. Y para recordarles, porque creo que ustedes han estado predicando acerca de los patriarcas y de personajes, ¿se acuerdan de José el soñador? Cuando él viene a Egipto con su padre porque había hambre en la tierra. Entonces allí el pueblo de Israel viene a morar en Egipto y se queda viviendo allí. Pero empieza a pasar el tiempo, los siglos, y el pueblo se va multiplicando y se vuelve muy grande. Y Egipto empieza a tenerle miedo al pueblo de Israel porque son muy prósperos y son muchos. Entonces, después de como de 400 años, con el tiempo ellos los vuelven esclavos. El pueblo de Israel se vuelve esclavo en tierra de Egipto. Ellos no llegaron como esclavos. Y allí, cuando estaban en esa esclavitud, ahí en ese tiempo es que nace Moisés, hijo de Amrán y de Jocabed, ambos de la tribu de Leví. Uno de los personajes más grandes de la historia, un héroe de la fe, como cualquiera de nosotros. Se le atribuyen a él los 5 primeros libros de la Biblia. En la escuela dominical, ¿se acuerdan cuáles son? Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Esos 5 se le atribuyen a Moisés y cuentan la historia de su vida. No Génesis, porque ese está antes, pero desde Éxodo él comienza. A esta colección de 5 libros se le conoce como el Pentateuco. Y los judíos son muy fieles también en leerlo, y ellos lo llaman la Torá. Entonces eso es común. Vamos al siguiente slide. Años 0 a 40. Ahí después, mirando esa foto, ese dibujo, me reflexioné y dije, uy, yo parezco egipcio de esa época, porque parece que era costumbre que ellos se rapaban todo y se afeitaban. Los judíos, por el contrario, usan su barba. Pero bueno, desde que él nació a los 40 años aproximadamente, vida en Egipto. Él nace en Egipto. ¿Alguno sabe qué significa el nombre Moisés? Salvado de las aguas. ¿Por qué? Porque Moisés nació en un tiempo en que estaban matando a los bebés varones del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque se habían multiplicado mucho
Y el faraón tenía miedo y ordenó a las parteras, cuando nazca un varón, mátenlo. Pero las parteras hebreas no lo hacían y seguían multiplicándose. Y al final el faraón dice, ¿sabe qué? Ya me cansé, todo bebé que nazca varón, bótenlo al Nilo. Entonces era algo horrible, terrible que estaba pasando. Entonces esta mamá, Jocabed, da a luz a Moisés, lo tiene 3 meses, pero después de 3 meses ya no lo puede esconder más. Es como esconder uno de estos niños que está por acá. ¿Cómo lo esconde usted? Gritando y corriendo. Entonces, ¿qué hizo ella? Ella armó como en una cestilla, como una pequeña barquilla, puso ahí el bebé y lo mandó al Nilo. Y el bebé se fue flotando, Moisés. Imagínense esa mamá, pero orando con Dios. Dicen que la hermana de Moisés fue mirando y la cestilla fue hasta donde estaba una delegación de la hija del faraón. Ellos recogen al bebé, esta hija del faraón tiene misericordia y ¿qué pasa? Lo adopta. Y el bebé es criado por su mamá, llaman a la hebrea Jocabed, pero crece en el palacio real. Entonces Moisés al comienzo era así, era un príncipe de Egipto. Entonces tenía todo su atuendo, todo su maquillaje, aprendió muchísimo, fue criado en excelencia porque fue criado en el palacio real. Amén. Así comenzó ese Moisés. Pero un día, en la opresión de la esclavitud, un egipcio estaba oprimiendo a alguien del pueblo de Israel y él sabía que esa era su gente, era su familia. Él se molesta tanto que ataca al egipcio y lo mata, lo asesina y le echa arena encima. Está en el desierto. Y quedó eso ahí, pero después con el tiempo se da cuenta que se dieron cuenta que alguien mató a un egipcio y se dieron cuenta que había sido Moisés. Entonces, ¿qué pasa? Pues ya se van a perseguirlo a él. Entonces, aquí, en ese tiempo, Moisés tiene que irse. Moisés se va de Egipto lejos a una tierra que se llama Madián, a un desierto. Amén. Entonces, aquí vamos a la segunda parte. Acá. Moisés en Madián entre los 40 y los 80 años más o menos. La Biblia no habla mucho de ese tiempo. Él estaba perseguido, dice que él va hasta esta tierra foránea, extranjera, y allí conoce a la que iba a ser su esposa, tiene familia, trabaja con su suegro y se vuelve como un pastor de ganado. Yo creo, y los primeros 20 y estos otros, los primeros 40 y estos 40, fueron como una preparación para lo que Moisés iba a vivir después. Es bien interesante. Entonces, él se asentó allá, vive como por 40 años, hasta que un día Jehová se le presenta, se revela a él, dice la Biblia, desde una zarza ardiendo, era un fuego, pero no se quemaba la zarza, y ahí Jehová le habla, le dice el plan que tiene para liberar al pueblo de Israel, y le dice, tú vas a ser el instrumento. Y es interesante, si usted puede leerlo ahí, un pushback, no, pues Señor, pero yo no puedo, ¿cómo yo, qué voy a hacer? Imagínense, porque eran millones, eran como 3 millones, un poco más de personas, y tenía que liberarlos de la nación más poderosa de la tierra. Entonces él dice, ¿pero cómo? En todo caso, al final de esos 40 años en Madián, Dios le revela, Moisés acepta, y de allí retorna a Egipto. Imagínense, como a los 80 años, Moisés comienza este llamado tan terrible, tan grande, tan tremendo. ¿Qué piensa usted? ¿Usted se siente muy viejo para comenzar a hacer cosas para Dios? No. Quizá Dios va a tener más cosas para usted en su vida adulta y madurez. De pronto usted está en el ministerio y piensa, oh, ya, that's it, yo soy esto. No. De repente Dios tiene algo más. Son etapas, yo a veces pienso que son como, así como las estaciones, los seasons, ahí invierno ahorita, frío, ¿no? No es mi favorito, pero bueno. Primavera, verano y otoño, en nuestras vidas hay temporadas y quizás no siempre vamos a ser lo que hemos sido y el Señor, como dice la palabra, nos quiere llevar de gloria en gloria, de poder en poder. A veces nosotros no entendemos, pero imagínese este hombre, a los 80 años, tiene que venir a Egipto a enfrentar al faraón, pero en el poder del Señor, con el poder del Espíritu Santo.
Dice la Biblia que allí él va, le dice al faraón que deje libre al pueblo, él no quiere, manda 10 plagas, escuela dominical, ¿cuáles fueron las 10 plagas? Bueno, usted acuérdese las plagas que hubo, pero al final fue tanto y la Biblia dice que el Señor endureció el corazón del faraón y él no quería dejar ir a esta gente hasta que al final lo quebró y salió el pueblo. La siguiente parte, ni para qué se la cuento, ustedes la vieron hoy acá, con los niños. Sale Israel, Egipto va detrás de ellos, Dios milagrosamente abre el mar, pasa el pueblo y destruye al ejército egipcio. Ese fue el comienzo, ese fue el éxodo. De allí pasaron al otro lado del desierto y de allí van a tener que caminar a una tierra que Jehová prometió, una tierra que fluía leche y miel. Entonces, resulta que ese paseíto duró 40 años también. Imagínense. Yo se ponía a pensar en los pastores, pensaba aquí en el pastor. Moisés, dicen, le atribuyen que tuvo como la iglesia más grande de la historia, entre 3 y 4 millones de personas, hombres, mujeres y niños. En un desierto, con hambre, con sed, con peligros. ¿Ustedes creen que ellos se quejaban? ¿Ustedes creen que había problemas? Eso es para enloquecerse. Entonces yo podría pensar aquí el pastor, aquí con 50, 60, duro, ¿no? ¿Qué tal con 1000, con 10,000, con millones? Uy, tiene que ser uno muy ungido por el Señor para, como lo fue Moisés, pero eso es, cuando buscamos de Dios, Él nos ayuda a todo. No solo a la iglesia, a nuestras familias, a nuestros lugares de trabajo. Él nos puede dar la sabiduría para saber manejar nuestros asuntos. Amén. Entonces, eso era, sí, aquí está. Las fotos de Instagram de Moisés. Son pinturas porque no había foto en esa época. Bueno, entonces en ese caminar por el desierto, Dios muestra su fidelidad. Y si ustedes piensan que habían pasado milagros y señales y cosas grandes, no, era el comienzo. Porque en el desierto Dios les da agua, en el desierto se manifiesta como columna de nube, como columna de fuego, les da el maná, les da la ley, les da un tabernáculo, un lugar de adoración, les da el diseño, les da los materiales. Tremendo. ¿Se acuerdan la del maná, no? Que ellos no tenían que comer en el desierto, estaban muertos del hambre. Y dice Jehová que Jehová les dijo que todas las mañanas aparecía sobre el campamento una escarcha que parecían como hojuelas de avena y con eso ellos preparaban y comían todo. Se llamaba maná. Ese fue el nombre. ¿Y saben qué significa maná? ¿Alguien sabe por ahí? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esa es la palabra en hebreo. Ellos miraron y dijeron, ¿qué es esto? Comamos esto tan raro que ven. No, que sean tortillas, pasteles, pero hay comida. Imagínense comer ese manjar del cielo, debería haber sido muy rico. Aunque dice que después ya estaban cansados de comer, pero es que así somos los humanos, ¿no? Que Dios nos ayude. Entonces, creo que tengo esta. A ver si. En general, para terminar la biografía, vea lo que la Biblia dice de Moisés, Deuteronomio capítulo 34, versículos 10 al 12. Dice, y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová envió a hacer a la tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. ¿Qué tal esa recomendación de Dios en la Biblia? Mejor dicho, él fue como dicen ahora, el GOAT, Greatest of All Times. Le ganó a Messi, hermanos, imagínense. Moisés, yo les recomiendo, ¿verdad?, que si usted puede este año, le hace el Pentateuco. Decimos, leamos la Biblia, le hace esos primeros 5, usted va a encontrar tanto, que por eso le decía yo que era para mí difícil tratar de extractar algo de eso para aquí, para unos minutos, pero es grandioso. Entonces, lo que yo me ponía a pensar, ¿qué nos diría Moisés si él estuviera acá, con toda esa sabiduría, poder que tuvo con Dios? ¿Qué nos recomendaría? ¿Qué nos diría? Entonces, aquí extraje 3 consejos, creo que nos diría mucho, pero 3 cosas importantes. Yo creo que lo primero que nos diría Moisés es: la oración es poderosa para cambiar situaciones reales. Amén. Amén. Es por eso que yo les quiero invitar a que
cada vez que haya un servicio de oración, trate de venir. Y que trate usted de orar en su casa y en todo lugar donde usted esté. Vuélvalo un hábito, ore muy seguido, porque allí es que está el poder. Esa reunión es muy bonita, la predicación, la alabanza los domingos, pero a veces solo nos quedamos con eso del domingo y el resto de semana se nos va y no hablamos con Dios. Se lo digo porque me ha pasado, obviamente. Entonces es una lucha pelear con la rutina, con las preocupaciones, con el trabajo y hacerle un tiempo a Dios. Pero démosle prioridad a Dios. En Éxodo 17 hay una anécdota, una historia muy interesante, en una batalla que tuvo el pueblo de Israel, en un lugar que se llama Refidim, donde una nación de Amalek salió a atacarlos. Ellos estaban recién salidos de Egipto, no tenían ni ejército. Ellos iban caminando por el desierto y vino esta nación Amalek, los vio y fue a atacarlos. Y ellos no tenían estrategia, no tenían nada. Yo me imagino que eran muy fuertes, porque si eran esclavos y trabajaban su cuerpo todo el día, imagino que eran bien fuertes físicamente, pero no tenían un ejército. Entonces, en Éxodo 17, 8 al 13, les voy a leer lo que dice la palabra. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escogeos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué, este Josué lo vamos a ver después, es el mismo, como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y él se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno a un lado y el otro al otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. ¿Y qué pasó? Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. ¿Qué tal? Entonces lo que Moisés nos muestra acá es que hay cosas que pasan en el ámbito físico acá, que primero se resuelven en el ámbito espiritual. Es decir, que la Biblia nos dice aquí que Israel ganó esta batalla no porque Josué fuera muy fuerte, muy inteligente, o tuvieran más palos o espadas, no. ¿Dónde se ganó? En oración. Entonces, yo sé, estoy seguro que Moisés era un varón de oración, que le hablaba muy seguido a Dios. Entonces, trayendo esto práctico, cuando tenemos un problema, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Llamar al 911. No, sacar la tarjeta del banco y poner. Es lo que casi siempre hacemos, ¿no? Llamar al tío, al amigo. No. Lo primero que estamos supuestos a hacer es orar. Ore inmediatamente. Porque se lo digo y no se lo digo yo, la Biblia dice, yo por algunas cosas personales, en oración se resuelve todo. Su trabajo, su familia, su hijo, tantas cosas. Ore. Y también aquí aprendemos que a veces no es como, Señor, necesito un trabajo, amén. Ya oré. ¿Cómo le tocó a Moisés? Orar así con los brazos arriba hasta que se le caían y ya no podía. Tuvieron que ir dos a ayudar a... Entonces hay que orar con perseverancia. Y si a veces las cosas no suceden, siga, ore. La oración persistente sirve. Amén. Entonces, confiemos en Dios. Otra lección importante es que es bueno tener como compañeros espirituales, gente de oración que lo apoye a uno. Porque aquí no fue solo Moisés, él tenía a Aarón y a Hur, dos personajes que le estaban ayudando a levantar sus manos en oración. Entonces, usted también búsquese un par de personas espirituales que lo apoyen a usted en oración, que sean sus compañeros, que estén intercediendo por usted. ¿Sabe por qué? Porque a veces usted no quiere orar, o no puede, o está muy cansado, pero usted va a tener, sabe que tiene por ahí dos personas que están orando por usted, cuando usted no pueda. Amén. Entonces la intercesión es muy buena. En el Nuevo Testamento, Mateo 6:6, también Jesús nos decía algo bien importante, ratificando este mensaje de Moisés. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público.
Entonces, hagamos esto. Invitemos a Dios a nuestra vida, busquémoslo en oración. Atesoremos este Mateo 6:6, pero más que atesorarlo, ¿saben qué? Pongámoslo en práctica. Esforcémonos, luchemos. Como alguien decía por ahí, busquemos horarios también. A veces es bueno orar un poco más en la mañana. A mí me sucede a veces que voy a orar al final de la noche y estoy en la cama o algo así y empiezo a pescar. Entonces sí, eso es válido también. Y en la vigilia, que también tuve el privilegio de venir, hablaron de la oración. El pastor, cosas muy, muy buenas, muy puntuales, tipos de oración. Entonces, ese era el primer consejo. La oración puede cambiar situaciones reales. El segundo, y ya casi va a terminar, ya saben, si me extiendo mucho, yo recuerdo. Dice acá, cuando conocemos más a Dios, aprendemos a tener un corazón como el de Él. ¿Sabe qué? Entre más usted está más cerca de Dios, su corazón se va alineando, se va volviendo como el corazón de Dios. Amén. Imagínense que en el libro de Éxodo, del capítulo 19 hasta el 32, lo cual es bastante, narra 40 días que Moisés pasó con Dios en un monte. Imagínense 40 días en su presencia hablando. Todo lo que le dijo Dios está en todos esos capítulos, porque él pasaba tiempo con Dios. Fue en el monte Sinaí. Allí fue instruido cómo diseñar un edificio que se llama el tabernáculo, que era el lugar de adoración, y también le fueron dados los 10 mandamientos y la ley. Todo ese tiempo estaban hablando, estaban conociéndose, hasta que pasó algo. Este es un poquito largo, se lo voy a leer. Éxodo 32, 7 al 14. Los dos estaban hablando, muy bueno, muy entretenidos, y Jehová le dice a Moisés, oye, tienes que volver, algo pasó en el campamento, algo pasó con tu pueblo, se pusieron a adorar a otros dioses, recordando a los dioses egipcios, ya no me están adorando a mí. Entonces, se lo voy a leer lo que dice acá, Éxodo 32, 7 al 14. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Y le han ofrecido sacrificios. Y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Ahí uno como que puede juzgar, ¿no? Y decir, pero ¿qué les pasa? O sea, Jehová les abrió el mar, ellos lo vieron, ellos ya han visto la columna de nube, la columna de fuego, vieron las 10 plagas y se les olvidó. Ya no, ese no fue Jehová, fue otros dioses. Dijo más Jehová a Moisés, vea, esto es bien importante. Yo he visto a este pueblo, que por cierto es de dura cerviz. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. O sea que en la escena anterior, Amalek atacó a Israel. En esta escena, Jehová dice, ¿sabes qué, Moisés? Me cansé. A toditos los borro, y de ti yo voy a hacer una nación. Imagínense cómo hubiera sido la historia. Entonces, lo que sigue aquí es algo muy lindo del corazón de Moisés. Dice, entonces Moisés oró en presencia de Jehová, su Dios, y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de ese mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, de tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra que he habitado, y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que iba a hacer a su pueblo. Imagínense. Es como si le fueran a disparar al pueblo de Israel y Moisés se puso en la mitad y dijo, no. Imagínate qué confianza tenerle a Dios. Yo creo que si Dios dice, no, yo voy a hacer esto, uno dice, pues, tú eres Dios.
Pero Moisés dijo, no, ¿cómo vas a destruir al pueblo? No, porque él también tenía ese corazón como el de Dios. Él amaba a ese pueblo, a pesar que eran cabezones y duros de servir, pero él los amaba, a pesar de la quejadera y todo. ¿Cómo sería, no? Que tanto que Dios dijo ya, uy, me cansaron ya, los voy a raer. Y Dios puede hacer eso. Dios hubiera podido levantar una nación de Moisés, pero él oró y tuvo ese espíritu de intercesión. Entonces ahí se salvó el pueblo. Entonces el pueblo era incrédulo, como les decía, le faltaba fidelidad después de todos los milagros. Entonces ahí aprendamos nosotros también, hermanos, dos cosas. Uno, cuando usted esté en una crisis o algo, mire atrás y vea lo que Dios ha hecho por usted, porque a muchos Dios ya nos ha hecho milagros antes y dudamos de que lo va a hacer ahora, cuando viene un nuevo problema. Entonces miremos atrás, confíe en eso y confíe también. Ahora tenemos algo más precioso, las promesas de la Biblia. Dios nos promete cosas que va a hacer. Personémonos de ellas, creámosle y verá que Dios va a hacer algo. Y asimismo, poco a poco nuestro corazón se va a volver como el del Señor. Amaremos lo que Él ama y odiaremos lo que Él odia. ¿Ustedes saben que Dios odia cosas? Sí. Por ejemplo, Él ama la misericordia, pero Él odia el pecado. Entonces, así, entre más tiempo pasemos con Él, Dios se reflejará más en nuestra vida. Así no lo tengo aquí, pero se lo leo. En Proverbios 23-26 dice la palabra: dame, hijo mío, tu corazón y miren mis ojos, y miren tus ojos por mis caminos. Entonces, entreguémosle nuestro corazón al Señor para que miremos por sus caminos. Amén. Vamos al tercero. Un tercer consejo. El poder de Dios se manifiesta cuando pasamos tiempo con Él. Amén. Amén. Entonces, aquí hay un asunto que a veces, yo creo que se puede ir en dos lados y tiene que haber un balance. La gente que de pronto quiere ver manifestaciones poderosas de Dios todo el tiempo y quiere que caiga fuego del cielo y un poco de cosas, o el otro lado que dice, no, eso no es posible, no, Dios no. Dios le abrió el mar al pueblo de Israel hace siglos, pero ahorita Él no puede hacer eso otra vez. No, discúlpenme, pero estamos hablando de Dios. Dios puede hacer lo que quiera, para Él no hay nada imposible. Yo creo que si Dios quiere crear otra luna, sale otra luna y tenemos dos lunas. Para Dios no hay nada imposible. Amén. Por eso es que le creemos, por eso es que pedimos sanidad, por eso es que pedimos protección, pedimos por esos hijos que se han ido lejos del camino del Señor. Para Dios no hay nada imposible. Y en realidad hay demostraciones de poder que pueden pasar, pero entre más tiempos tú pases con Él, vas a verlas en tu vida. Vas a ver qué cosas pasan, las vas a reconocer. Amén. Amén. Y es más, podemos llegar a ser instrumentos de bendición como Moisés. De pronto Dios nos puede usar para tantas cosas. Yo no me imagino cómo tenía que estar muy lleno del poder de Dios Moisés para ir a enfrentarse al faraón y hablarle como le hablaba y tenía seguridad. Pero Dios le dio el poder. Por ejemplo, ustedes lo van a leer cuando se lean la tarea que quedó. Vea, ya hay tarea en Éxodo, que decía: ¿qué señales hay de que tú eres Dios y vas a hacer las cosas? Dice que la vara de Moisés, Él la tiró al suelo y se convirtió en una serpiente. Y después la volvió a agarrar y se volvía otra vez vara. ¿Quién hace eso? ¿Cómo es posible eso? Dice que Dios le dijo a Moisés: mete tu mano aquí en esta parte, en tu pecho, sácala. Y le salió llena de lepra. Y se volvió a meter, sácala. Salió la mano bien. ¿Quién explica eso? Entonces Dios tiene el poder en lo sobrenatural también. Pero como les digo, no solo nos enfoquemos en eso, porque puede pasar eso. Les voy a leer Éxodo 34, 29 al 31. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios.
Y Aarón y todos sus hijos de Israel, y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí que la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó, y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Imagínense lo que le pasó a Moisés de estar tanto con Dios. Su piel se volvió, era como una lámpara. Dicen que su rostro tenía una luz y todo eso. Entonces, ahorita que estaba leyendo esto me ponía a pensar, de repente no pase eso con nosotros hoy en día. Pero de repente, al estar nosotros con Dios, nuestro carácter cambia. Y el cambio que van a ver, digamos, en mí ya no va a ser, el hermano Luis, su rostro le brilla. Bueno, aunque a nosotros los calvos nos brilla aquí por el... No es eso. Dicen, ese Luis Vargas, qué hombre más mal geniado. Ese tipo es una ají, no le puede decir nada. De pronto es una cosa. Y de pronto de estar con el Señor, yo empiezo a dejar de ser así. Y van a decir, oye, ¿ese es Luis? ¿El amargado, el mal geniado? No. Mírelo ahora, parece es un pan de Dios. No, si mi esposa está aquí, ella estaría diciendo, no. Pero, molestando. Pero en serio, Dios nos cambia eso. De pronto somos perezosos, ya somos diligentes. Somos impacientes, tenemos paciencia. Nos deprimimos, ya no nos deprimimos. Así son cambios que Dios va haciendo en nosotros. Entonces les voy a hacer una lista acá de algunas de las cosas que pasaron a través de Moisés o que él vio. Dios le habló de una zarza ardiente que no se consumía y le habló. Dios envía 10 plagas contra el poderoso imperio de Egipto. Dios abre el mar rojo para libertar a su pueblo de los egipcios. Dios le da los 10 mandamientos. Dios le da el diseño del tabernáculo y es construido bajo su dirección. Dios se manifiesta al pueblo como columna de nube en el día y columna de fuego en la noche. Dios hace salir agua de la roca y Dios le proveyó ayudantes para cumplir sus propósitos. Si usted lee toda la historia de Moisés, él tuvo gente que le ayudó. Él tuvo, por ejemplo, a Aarón, a María, a Ur, a Jetro, a Josué, a Caleb, muchos otros. Él no podía hacerlo solo. Entonces también Dios a veces te manda gente en la vida para que te ayude en tu misión. Amén. Él lo va a ver. Entonces el consejo de Moisés es: busca más de Dios y su poder se manifestará en tu vida. Él no ha terminado contigo. Viene otra temporada en tu vida. Dios se usará grandemente, pero tienes que buscarlo diligentemente. No podemos limitar a Dios y no sabemos lo que Él hará en el futuro. Él puede usar a sus hijos y a sus hijas de una gran manera. Pasa tiempo con Dios, témele, lee su palabra y llénate del poder de su espíritu. Dios quiere hacer negocios contigo, Dios quiere usarte. Y especialmente en esta iglesia que está surgiendo, como decía el pastor, hay nuevos ministerios, hay nuevas oportunidades. Dios va por donde está el carrito. Dios va a proveer la van. Cuando esté la van, van a necesitar gente que la maneje, que la mantenga. Va a haber evangelismo, va a haber más personas viniendo, se van a necesitar más sillas, después ya van a tener que salir de acá a un lugar más amplio, y para todo eso se necesitan personas también. ¿Ustedes quieren participar de eso? Sería precioso, entonces pidámosle al Señor. Bueno, ahí era el último slide de los 3 consejos de Moisés. Oremos en toda situación, confiemos que Dios obrará en el poder. Pasemos más tiempo con Él, hablemos con Él. Démosle acceso a todas las áreas de nuestra vida y busquemos más de Dios para que su poder se manifieste. Amén. Iglesia, entonces estoy contento también porque creo que no me extendí. Tampoco vi nadie que hizo así. Tampoco vi nadie que se durmió. Entonces... muy bien, entonces yo quiero cerrar en oración y si me permiten, yo también quisiera orar por Luisito, por Zarco, porque ese niño lo representa la iglesia. Yo sé que muchos están orando, estamos orando y pues vamos a apelar a esta predicación que nos enseña que en oración muchas cosas pueden cambiar. Entonces cerremos en oración. Padre del universo, Señor amado, te damos gracias en este día. Yo te doy muchas gracias por haberme podido participar de esta preciosa reunión. Te pido en el nombre de Jesús
Que tú bendigas a todos los que están aquí, a todas las familias, Señor. Mira que se han entregado premios y galardones. Tú los darás más, Señor, en el cielo y aún en esta vida, Padre. Te pido bendición para el pastor y su familia, para todos los líderes y familias que vienen. Te pido bendición por aquellas personas que vinieron hoy por primera vez o que usualmente no vienen, Señor. Quizás nunca habían venido, Padre. Te pido bendición por personas que quizás están pasando unos momentos difíciles, Señor. Personas que quizás no pueden creer en ti, Señor, por el dolor y el sufrimiento que han pasado en el pasado o por mal que les han hecho, Señor. Pero yo te pido que te reveles a todos y cada uno de ellos y que aprendamos de esta vida de Moisés. Él no era nada especial, Señor. Él era un humano como nosotros, solo que te creyó, te amó y confió en ti. Ayúdanos en nuestras pruebas, ayúdanos en nuestras dificultades, mi Señor. Te lo pido. Bendice a esta iglesia, Señor. Tú la has puesto aquí con un propósito para que haya protección, bendición para todas las personas que vengan aquí, mi Señor. Y Padre, como iglesia te ponemos a tu Hijo en esta mañana, especialmente a Luisito, a Zarco, allá donde esté, Señor, en el poder del Espíritu Santo. Sánalo, Padre. Aumenta todos esos glóbulos blancos que él necesita. Levanta su sistema inmune, Señor. Quita todo dolor. Acércate a él, manifiéstate a él, cosa que él sepa que tú estás allí con él y él va a estar tranquilo, Señor. También dale mucha fuerza a su mamá, mucha sabiduría, a los médicos por la interpretación que va a tener, por el tratamiento, que sea el medio de la sanidad, Padre. Oramos por una sanidad completa para que él sea un varón de Dios que un día esté aquí sirviéndote todo el tiempo en tu obra. Gracias infinitas te damos en este día. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Dios me los bendiga. Amén.